también. Claro. Vamos con Donald Trump, que empieza a cambiar el tono respecto al coronavirus y anuncia que dará $1000 a los ciudadanos que lo requieran. Esto, Vanesa Jaklitsch, Washington suena, no sé, un poco electoralista, ¿no? Ahora que estamos hablando también de las primarias demócratas y de las elecciones y la reelección de Trump. Hola Susana, buenos días. Bueno, pues aquí la verdad es que fue una de las noticias que ayer se anunciaron que llamó más la atención. Todavía no se sabe cómo exactamente se va a hacer llegar ese cheque directamente y a quién, pero han anunciado que será un cheque de $1000 a prácticamente todos los estadounidenses que lo necesiten, dijo el presidente Donald Trump, y en el plazo máximo de 2 semanas. Anunció esto ayer en la Casa Blanca, por cierto, la 6ª conferencia de prensa única y exclusivamente que ha dedicado al coronavirus desde la sala de prensa que no había estrenado en todos los prácticamente 4 años de mandato, para anunciar unas fuertes medidas drásticas en conjunto con la Casa Blanca, la Reserva Federal y también el Congreso, que tiene que aprobar ahora esta legislación, y va a dedicar 850.000 millones de dólares a una de esas medidas que anunciaba Susana, pero también a las pequeñas empresas que van a ser las más afectadas también en los próximos meses, prácticamente, porque no van a ser semanas, ha dicho que al menos va a ser 2 meses, y también a las aerolíneas, porque será uno de los sectores más afectados, como también avanzó el presidente Donald Trump ayer. Estamos viendo, y quiero, compañeros, que recuperéis la portada del New Yorker, que, bueno, hasta ahora Trump, que negaba la evidencia, la crisis, están superando en Estados Unidos la barrera de los 100 fallecidos. No sabemos la cifra de contagios porque había muchas quejas de que no había suficientes kits para toda la población, pero cuando tú le preguntaste por su plan frente al coronavirus, quedó claro que lo que no había era plan. Vamos a escucharlo. Gives the kind of power that we need to get rid of this virus, and we're going to do it very quickly, and I hope we won't need it very long, but whatever it takes. So for now, we still don't know for how long. And something very important I wanted to ask you is, like, how do you really think it's essential coordinating with other countries and learning from their lessons that they already suffer the same situation? Yeah. Countries, of course, like China and South Korea, but now recently Sure. Italy and Spain. Well, and Italy's how is having that coordination done? Italy Thank you is so having much, we're in touch with Italy, and it's a country that we love. We have tremendous millions and millions of people, origins from Italy, and we're working with them. They're in they're in probably, relatively speaking, the toughest position of all. We're in touch with everybody. We're in touch with, when I say everybody, we're in touch with many of the countries that you know about, that you're writing about, and they're calling us asking for advice. They're asking for the advice of the people behind me. Italy's got a tough situation, but they're really they have really clamped down. I think they're going to see some very good results. Bueno, el caso es que estamos en contacto con todo el mundo, esto mejorará cuando llegue el buen tiempo. ¿Qué medidas, digamos, restrictivas se han tomado hasta ahora en Estados Unidos, Vanessa? Pues como mencionaba ahora mismo él, también le cogimos un poco por sorpresa, pero él ha cambiado, y como bien lo decías tú, Susana, el tono en los últimos días. Él empezó quitándole importancia a este tema diciendo que aquí había muy bajo riesgo de contagio, y efectivamente ha tenido ahora que cambiar el discurso, porque si no hay contagiados apenas en Estados Unidos es porque no se han realizado pruebas. O sea, hace apenas unos días hablábamos de que tan solo 6.000 test se habían realizado aquí, pruebas médicas para saber si las personas están contagiadas, en una población de al menos 330 millones. Por tanto, él sabe que la curva ahora va a ser, y en los próximos, dicen de hecho que el pico se va a alcanzar en los próximos 45 días, la curva va a ser grande, en los 2 próximos meses van a ser muy duros, también lo anunciaba el presidente hace unas horas, y las medidas han sido bastante drásticas por estado. Todavía a nivel federal es prácticamente una invitación para quedarse en casa, lo llaman social distancing, están pidiendo distancia social entre las personas, que se queden en casa, que trabajen desde casa, pero no han prohibido todavía. Las medidas de confinamiento más drásticas se han tomado por estados, por ejemplo en ciudades como Nueva York o San Francisco, o el estado de California o el estado de Washington, que son los más afectados. De hecho, nosotros hemos podido recorrer algunos de los supermercados de la zona. La gente todavía sale con cierta normalidad, pero son medidas personales que está tomando, siguiendo el ejemplo de Italia y de España y también de China.
los supermercados están vacíos, a pesar de que el presidente ha dicho que seguirán pues poniendo todos los servicios, no los van a cerrar y van a estar también adaptándolas a las necesidades de la gente. Sí. Pues veremos cuánto tardan en confinar también a la población en Estados Unidos. Muchísimas gracias.